Muchas gracias por participar en este seminario sobre cómo construir estas economías dinámicas. El seminario del día de hoy se da en un momento crítico para nuestra región. América Latina y el Caribe siguen luchando con baja productividad, una desigualdad elevada e innovación mínima. Y durante varios decenios, los países de nuestra región han registrado tasas de crecimiento relativamente bajas y tienen episodios comparado con otros países en el mundo. Y en nuestra región y en todo el mundo, el crecimiento evidentemente es el motor principal de la reducción de la pobreza. Así es que el superar es una de las metas estratégicas claves para nuestra región de América Latina y el Caribe y para el Banco Interamericano de Desarrollo en los próximos decenios. Para lograr esta meta, nuestras regiones tienen que ser mucho más competitivas, los mercados tienen que ser más competitivos y en investigación y desarrollo la inversión se rezaga comparado con otros mercados, obstaculizando el crecimiento de la productividad. Las pymes que pueden enfrentar barreras importantes para escalar, incluyendo acceso limitado a brechas de finanzas y tecnología, y por lo tanto nuevas oportunidades de cadenas de suministro y amenazas en el futuro. Necesitamos nuevas tecnologías que impulsen el crecimiento y la productividad, pero también debemos maximizar la reducción de pobreza y desigualdad ligada a ese crecimiento y asegurar resiliencia a shocks externos y a desastres naturales. ¿Podríamos optimizar para todos estos resultados? Evidentemente no hay una sola receta o modelo único y cada país va a encontrar su propia fórmula, pero tenemos oportunidades hoy en día para crecer con las políticas correctas. La sesión del día de hoy se centra en tres interrogantes. ¿Qué deben hacer las autoridades y las empresas para acelerar el crecimiento de productividad? ¿Cómo puede funcionar mejor el crecimiento para reducir la pobreza y la desigualdad y beneficiar a todos los ciudadanos? ¿Y qué tipos de políticas económicas ayudan a crear resiliencia contra shocks, ya sean financieros o relacionados con el clima? Para este debate me complace presentar a nuestro orador magistral, el profesor Philippe Aghion, profesor economista en el Collège de France y en INSEAD, es visitante en la Escuela de Economía de Londres y fellow de la Sociedad Econométrica y de la Academia Econométrica de Arte y Ciencias. En 2023, el profesor Aghion publicó El poder de la destrucción creativa, publicado por la Universidad de Harvard y coautor con dos colegas. Este libro examina qué poderes crecen en competencia y cómo las empresas y los gobiernos pueden permitir o ahogar la innovación y la prosperidad. Así es que, por favor, únanse a mí para dar la bienvenida al profesor Aghion. Me complace mucho estar aquí. Habré de hablar sobre cómo puede uno lograr algo más incluyente, crecimiento más sostenible. De hecho, mi contribución a la economía del crecimiento ha sido desarrollar lo que llamamos hoy en día la teoría del crecimiento superteórico. Y esta teoría de crecimiento lo que hace es crear o construir un modelo que integra la noción de Schumpeter de la destrucción creativa. Así es que la destrucción creativa fue un término que acuñó Joseph Schumpeter para referirse al proceso a través del cual nuevas innovaciones desplazan las viejas tecnologías. Las nuevas innovaciones hacen que las viejas tecnologías sean obsoletas. Por lo tanto, lo que hicimos entonces con Howitt en 1997 en el MIT es desarrollar un modelo que incluye la moción de Schumpeter de esta destrucción creativa. Y el paradigma de Schumpeter, entonces, habrá de descansar sobre tres ideas principales. La primera idea es que el crecimiento a largo plazo es impulsado por un proceso acumulativo de innovación, donde cada innovador aprovecha innovaciones previas. La segunda idea es que las innovaciones no provienen de los cielos, sino de actividad empresarial que es motivada por la búsqueda para corridas de monopolio. Si uno innova, descubre uno mejores productos, mejor forma de
de hacer las cosas y durante cierto tiempo será monopolio local y obtendremos corridas de ellas. Y es la posibilidad de esto lo que nos induce a invertir en investigación y en desarrollo en cualquiera que nos haga convertirnos en innovador. Así es que las políticas y las instituciones tienen un impacto en crecimiento porque afectan los incentivos para interactuar en esas actividades. Y la tercera idea es esa destrucción creativa. Esta innovación desplaza todas las tecnologías anteriores y el hecho al centro del paradigma hay una contradicción porque por un lado necesitamos esas corridas de innovación para motivar esas actividades de innovación, pero por otro lado los innovadores del ayer se ven tentados a usar sus corridas para impedir innovaciones ulteriores porque ellos mismos no quieren estar sujetos a esa destrucción creativa. Y el regular estos capitales tiene en gran medida que ver cómo manejar estas contradicciones, ya sea que hable uno del estancamiento secular, las trampas de ingreso medio, la desigualdad. Siempre nos enfrentamos a estas contradicciones y eso lo veremos en esta presentación, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la primera predicción de la teoría es que tenemos más crecimiento al tener más rotación. Aquí puede ser entre países, entre regiones, en la coordenada horizontal. Tengo instrucción creativa que puedo medir con el nuevo ingreso, nueva entrada o destrucción de empleos, creación de empleos, con el derecho a rotación, que tanta rotación tenemos. Esa es destrucción creativa. Y donde tengamos esa destrucción más creativa, tenemos más crecimiento por PIB. Si queremos más crecimiento en Chile o en otros países o en Francia, necesitamos tener una economía dinámica donde tenemos muchos ingresos. Nueva sangre, siempre nueva sangre, nueva sangre. ¿Por qué Japón no está creciendo? Porque no hay nueva sangre en Japón. Están envejeciendo, no tienen migrantes y su crecimiento entonces es cero. Creemos un nuevo crecimiento y para ello tenemos que tener rotación. Eso es clave para tener ese nuevo crecimiento. Así es que otra cosa es que la predicción es que es un modelo que realmente habla sobre cierta dinámica. Y aquí represento una empresa que tiene 4 actividades, 4 líneas. Y la empresa podría crecer. ¿Cómo va a crecer esta empresa? Bueno, va a ser instrucción creativa en otra línea, que en la actualidad es producida por alguien más. Y la empresa mejoraría sobre esa línea y después crece para convertirse en una empresa de 5 líneas. ¿Cómo se encogería? Bueno, es una de 4 líneas, alguien más innova en una de las líneas acá y la empresa se encoge a una de 3 líneas. ¿Cómo entramos? Bueno, somos nadie y de repente innovamos encima de la línea de alguien, nos convertimos en una compañía de una línea. Entonces somos una empresa de una línea, alguien innova con lo nuestro y entonces estamos fuera, salimos del mercado. Así es que podemos hablar de salida, ingreso, de dinámica firme con este modelo. Pero esto es debido a mis colegas Clino y Chancansei, que representan la relación entre la empresa, entre el tamaño de la empresa. Cuando empezamos pequeños con una línea, pero con el paso del tiempo crecemos. Y entonces pueden ustedes ver, por ejemplo, en Estados Unidos, todas las empresas son mucho mayores, porque cuando es uno un buen innovador, tenemos buen financiamiento y después podemos sacar a los peores innovadores y eso nos permite crecer más rápido. En otros países como México o como India, crece uno, pero crece uno de manera limitada porque hay limitaciones sobre el crecimiento. Por ejemplo, en India, cuando se nos acaban los miembros de la familia, dejamos de crecer la empresa porque no confiamos a los amigos, otros. Es muy interesante ver que podemos tener este marco que nos puede decir que hay una relación entre el tamaño de la empresa y la edad de la empresa. Normalmente, empresas más jóvenes tienden a ser más pequeñas, las empresas más grandes tienden a ser más antiguas. Así es que hay algo también que es muy importante que tiene que ver con la competencia. Nosotros somos un aula aquí y todos son igualmente buenos, pero supongamos que algunos de ustedes son los mejores de la clase y otros de ustedes son los peores de la clase. Y yo introduzco un muy buen elemento en la clase. ¿Qué es lo que va a suceder? Los muy buenos trabajarán arduamente para seguir siendo los mejores. Los otros, los que se rezagan, los que son los de más abajo, se sienten más desalentados. Y lo mismo con las empresas. La línea azul representa empresas que están cerca de la frontera tecnológica en su sector. Reaccionan a más competencia al innovar cada vez más y crecer más. Por eso tenemos estas pendientes en esta curva azul hacia arriba. La naranja son las empresas que están por debajo de la frontera tecnológica en su sector. Tienden a reaccionar a más competencia al innovar menos y crecer menos.
pero los países entre más desarrollados son, más empresas azules tenemos comparadas con las naranjas. Y lo que podemos decir es que cuando estamos muy por debajo de la frontera técnica como promedio, no está tan mal si no tenemos competencia, pero si somos un país que surge hasta llegar hasta arriba, es cada vez más importante tener competencia. Así es que tenemos esta noción que las políticas que están bien o que nos dan a crecimiento cuando está uno por debajo de la frontera, como estuvo China en 1980, no son lo mismo que cuando China se acerca más a la frontera tecnológica. Cuando está uno muy por debajo de la frontera, incluyan ahí la reasignación o reubicación, acumulación de capital. Esos son los motores, esencialmente creemos al ponernos al día. Cuando tenemos más empresas azules, más frontera, entonces realmente tenemos que depender de la competencia en particular, que se convierte en una fuerza impulsora muy importante. Ese es el tipo de ideas que llevamos con nosotros. Y una idea muy importante es que algunos países como Corea empezaron a ponerse al día, pero durante ese periodo teníamos conglomerados que crecieron, que eran los chaebols, y esos conglomerados no solo desalentaron el ingreso de nuevas empresas, sino que también ejercieron presión sobre el gobierno para no pasar a políticas como competencia que harían que Corea pudiera pasar de ser un crecimiento basado en imitación a convertirse en uno basado en innovación. El problema es que muy a menudo los países, durante la fase de ponerse al día, hay grandes conglomerados que se desarrollan y que impiden que el gobierno pueda pasar de políticas que son buenas para ponerse al día y no tan buenas para innovación, a políticas como competencia que son importantes para la innovación. Y eso explica el por qué el crecimiento de Corea bajó, también explica por qué el crecimiento de Japón bajó, y Europa en su crecimiento también, varios países que han tenido este síndrome de ponerse al día, de alcanzar a las otras, y las grandes empresas impiden no solo el ingreso, sino que ejercen presión sobre los gobiernos para no implementar políticas como competencia que hace que sean verdaderamente innovadores de frontera. Y quisiera mencionar simplemente algún enigma histórico del que pueden ustedes hablar con este ejemplo. El primero es el estancamiento secular. Lo que pueden ustedes ver es que si ven ustedes el promedio, el crecimiento promedio en Estados Unidos subió mucho entre el 95 y 2005 y después bajó mucho. ¿Qué es lo que pasó? Tuvimos la revolución de TI y eso lo pueden ver ustedes. Ven ustedes esta subida seguida de una disminución en crecimiento en el sector productor de TI, es esta línea negra y la otra es la gris. Lo que sucedió es que cuando tenemos la revolución de TI en Estados Unidos tenemos ese gran aumento que fue impulsado por empresas superestrellas, esas grandes empresas. No sé, tengo un problema. Ya perdí mi presentación, perdí el contacto. Y estancamiento secular, dice. Ya no sé, no es ahí. Ahora no sé qué está pasando con esto. No sé cómo volver, gracias. Lo que sucedió en Estados Unidos es que estas empresas que se hicieron muy grandes acabaron desalentando el ingreso de nuevas empresas. Lo que tenemos en Estados Unidos es que tenemos Walmart, Microsoft, Google. Esas empresas que llevan consigo ese gran surgimiento de crecimiento en Estados Unidos, pero es ese entuerto de Schumpeter que desalientan el ingreso de nuevas empresas. Y si ven ustedes, el ingreso de empresas de todos tamaños en Estados Unidos ha bajado desde los 2000. El gran problema de Estados Unidos con esa revolución del TI es que impulsó el crecimiento, pero después, debido a que no se adaptaron con las políticas de competencia, dejaron que crecieran a través de fusiones y adquisiciones y entonces desalentaron el ingreso de nuevos innovadores, ¿de acuerdo? Así es que eso es muy interesante con el estancamiento secular. No es algo que tengamos que sufrir o padecer. Hay una forma, si reformamos las políticas de competencia, podemos entonces lidiar con el estancamiento secular. No estamos obligados a tener ese estancamiento secular. Así es que ese es lo primero de lo que quería yo hablar. Lo segundo de lo que quiero hablar es la desigualdad. Y aquí tienen ustedes esta gráfica
de Kinson y ven ustedes la evolución de la participación de los que ganan ingresos en Estados Unidos en el 1% superior. Y esto ha bajado en los últimos años. Y la pregunta es si debemos preocuparnos. Yo diría que no hay que preocuparse tanto per se, porque hay otras medidas de desigualdad que son tan importantes como el ingreso superior. Uno es el Gini, que es una medida mundial de desigualdad. ¿Qué tan lejos estamos de ese nivel de calidad? Y otra es la desigualdad dinámica para ver cómo está mi ingreso relacionado con los ingresos de mis padres. Y de hecho lo que es muy interesante es que una fuente de ese ingreso, de esa desigualdad hasta arriba, es que cuando uno innova tenemos esas corridas de innovación. Así es que ese es el ingreso superior, pero la innovación tiene una virtud, debido a que tiene que ver con esa destrucción creativa, impulsa la movilidad social. Cuando tenemos un innovador, el innovador sube. ¿Y qué es lo que baja? La innovación entonces es un motor de la movilidad social, debido a que la innovación por un lado aumenta el impulso, pero también la movilidad social. Podemos demostrar que la innovación no tiene ningún impacto en el crecimiento de la desigualdad. Y aquí lo pueden ver ustedes. Basado en el panel anterior, ven ustedes que hay una correlación positiva y llegamos a algo causal de innovación y de intensidad en esos ingresos superiores, que es esa curva continua. Pero la punteada, que es el efecto en el Gini, no vemos ningún efecto de innovación en el Gini. Lo que es muy interesante es que la innovación es una fuente de los ingresos superiores porque generan crecimiento, movilidad social y como resultado de ello no aumenta la desigualdad mundial. Así es que tomo esa fuente, no estoy obsesionado con esa desigualdad. Si viene de innovación está bien, pero por otro lado, ven ustedes, casi pueden ver la movilidad social en lugares donde tenemos la mayor intensidad de innovación en Estados Unidos y también tenemos la mayor movilidad social. Así es que eso es lo que pasa. Y por contraste, al hacer con cabildeo, trae varias cosas consigo. Hacen cabildeo entre los gobiernos para impedir el ingreso, y al impedir ingreso reducen el crecimiento. Y debido al que impiden el ingreso, reduce la movilidad social, porque reducen la destrucción creativa. Así es que el cabildeo tiene todo equivocado, reduce el crecimiento, la movilidad social, y debido a que aumentamos la desigualdad y la movilidad social, aumentamos la desigualdad mundial. Y lo que pueden ver ustedes aquí es que los lugares en Estados Unidos donde tenemos el mayor cabildeo es los temas donde tenemos el ingreso superior, el más elevado. Y recuerdan que no había ninguna relación entre innovación, intensidad de innovación y el Gini, mientras que con cabildeo esto aumenta el Gini. Así es que tenemos una buena fuente de los ingresos superiores y la mala fuente. No hay que manejarlos de la misma manera. Esa es una idea muy importante. Pero aún los que se hacen ricos debido a que innovaron, tienen que cerciorarse que no utilicen lo que ganaron para impedir innovación ulterior e ingreso ulterior. Y esa es política de competencia que logra eso en gran medida. Esa es mi manera de ver las cosas. Si me hablan de desigualdad, yo digo, ¿qué medida de desigualdad es la que estás hablando? Los ingresos superiores no es mi preocupación, sino la movilidad social y el Gini. ¿De acuerdo? Veamos innovación. ¿De acuerdo? Aumentan los ingresos superiores, pero genera crecimiento y no aumenta la desigualdad global. Así es que la innovación, entiendo. El cabildeo no lo entiendo, porque el cabildeo, además de aumentar la desigualdad superior, reduce la movilidad social. Es malo para crecimiento y aumenta la desigualdad. Es la manera de razonar cuando uno sigue a Schumpeter. Quiero hablar sobre el cambio climático. Y aquí ven ustedes, históricamente, esta región que ha aumentado exactamente cuando tuvimos lo de Madison. Madison fue este economista de la OCDE y trató de utilizar la información sobre la urbanización y otras cosas para poder rastrear y reconstituir la evolución del PIB mundial desde hace 2000 años. Y lo que muestra es que esencialmente el crecimiento se dio en 1820 con la primera revolución industrial. Ven ustedes que es lo mismo con temperature. En el momento en el que tenemos ese crecimiento de crecimiento. Es una coincidencia, no prueba de causalidad, pero hay algo que nos hace sospechar el cómo convencerme que el cambio climático tiene que ver con actividades humanas y crecimiento. Pero ahora lo que pasa,
Y más recientemente China e en India, las emisiones de CO2 en China y en India aumentaron y empezaron a aumentar en el momento en el que tuvimos ese gran despegue de crecimiento en China y en India. Pero ahora tenemos aquellos que están a favor del crecimiento. Pero pasamos por pérdida de crecimiento en 2020 con el confinamiento. ¿Recuerdan? Estuvimos confinados. En Francia, el PIB, por ejemplo, el PIB de Francia bajó en 35% entre marzo y mayo, junio de 2020 y emisiones de CO2 bajaron en 8%. Si queremos quedarnos permanentemente en el confinamiento, no es la manera de hacerlo. La forma de combatir cambio climático no es tener pérdida de crecimiento, sino tener mejor crecimiento verde. Así es que el crecimiento verde, ¿cómo hacemos que el crecimiento sea más verde? Podemos mitigar, hacer más lento esa temperatura que aumenta. ¿Y cómo lo hacemos? Al descubrir fuentes de energía nuevas, formas de producir con menos energía. Todos esos son medidas de mitigación. Y después tenemos la adaptación. Aprendemos cómo adaptarnos mejor al cambio climático con mejores sistemas de condicionamiento. Y después tenemos la mejoría, la gente que trabaja en sistemas para enfriar el aire. O sea, hay innovación. La innovación verde es la salida. No habrá ninguna lucha exitosa con el cambio climático sin innovación verde. El problema es que la innovación no es espontáneamente verde. Tenemos este fenómeno que llamamos dependencia del camino, de la senda. Los que innovaban en esas energías espontáneamente siguen innovando en esas tecnologías porque siguen haciendo algo en lo que es uno bueno antes. Si yo era bueno en cocinar pero no en bailar, voy a seguir cocinando, no bailando. Eso significa que necesitamos los estados para que intervengan y redirijan la intervención hacia verde. Y redirigimos la innovación a través de subsidios a lo verde y también impuestos al carbono. Por ejemplo, aquí vimos la industria automotriz con mis colegas. En verde, aquí podemos ver lo que dicen los diferentes expertos y vemos la medida en la cual estamos innovando limpio o sucio. Y ven ustedes que podemos ver que lo que aparece como limpio, si tenemos mayor existencia de limpio, asegúrense de innovar más limpio. Si tienen altas existencias de sucio, asegúrense de innovar sucio. Esas son las malas nuevas. Si no hacen nada y las empresas solían ser mejor con tecnologías sucias, si no hay ninguna intervención del Estado, pasamos al desastre porque las empresas seguirán innovando con tecnologías sucias. Pero las buenas nuevas son que si aumentamos el precio del combustible, ven ustedes el impuesto al carbono, redirige el cambio técnico hacia lo limpio. Esas son las buenas nuevas. Y subsidios a lo verde también. Necesitamos ambos patas, el impuesto al carbono y la política industrial verde. ¿Por qué? Porque tenemos dos fuentes de ineficiencia, tenemos una externalidad. Cuando yo contamino es malo para todos y tengo otra externalidad de conocimiento que es dependencia del pasado. Lo que he hecho en el pasado ejerce una influencia sobre lo que hago ahora. Necesitamos las dos patas. Necesitamos impuesto al carbono y política industrial verde. Son dos importantes, las dos patas, para poder inducir y redirigir el cambio técnico hacia la tecnología verde. Muy bien, eso es de lo que quería yo hablar. Así es que ese es el papel de esto. Y ahora quiero hablar sobre innovación. Hay fuentes de inclusión y hablo sobre verde. Y ya dije que los estados tienen un papel que desempeñar para redirigir la innovación de las empresas hacia tecnologías verdes a través de impuesto al carbono y la política industrial verde. ¿Qué pasa con la inclusión? Bueno, comparemos entre Europa y Estados Unidos. Europa y Estados Unidos. Estados Unidos le va mal en desigualdad y protección social. Yo no quiero estar enfermo y ser pobre en Estados Unidos. A Europa le va mal en innovación. Así es que veamos esto más de cerca. Si vemos nosotros el índice de Gini, podemos ver que el Gini es más elevado. El Gini es una medida mundial de desigualdad. Cuando el Gini es 0, todos ganamos lo mismo. Cuando el Gini es 1% es propietario de todo y todos los demás son propietarios de nada. Entonces, el Gini es más elevado en Estados Unidos que lo que es... Bueno, el Gini es más elevado en Estados Unidos que en Alemania, Suecia, Noruega, Francia. La tasa de pobreza es más elevada en Estados Unidos. Así es que eso dice que Europa es mejor que Estados Unidos en cuanto al Gini y a pobreza. También tenemos
lo que nos dicen Casey Deaton, que la tasa de fallecimiento de trabajadores de edad media, sin mucha experiencia y destreza, les ha ido mal porque no hacían buen trabajo, toman pastillas para dormir y se mueren. Así es que tenemos esta curva negra discontinua que tenemos aquí. Esas cosas no existen en Francia o en Alemania, entonces. Y esa es entonces la parte negativa del modelo social en Estados Unidos. Pero por otro lado, en lo que toca a innovación, Estados Unidos está por encima de todos. Por ejemplo, si veo el flujo de tener patentes que están registradas en Estados Unidos, pero son una oficina de patentes japonesa o una europea, son buenas patentes, son las triádicas, y vemos el número de patentes por habitante. Estados Unidos en azul está muy por encima de todos los demás. ¿Ven ustedes a dónde estoy aquí? Ven ustedes que Estados Unidos está muy por encima de todo. Eso quiere decir que en social a Estados Unidos le va muy mal, en innovación muy bien. Así es que si ustedes son de Chile o europeos, lo que ustedes quisieran hacer entonces es combinar el buen lado del modelo americano con el buen lado del modelo europeo. Y el buen lado del americano es ser más innovador. El buen lado del modelo europeo es ser más protector. Hay algunas personas que creen que es uno u otro. Si deciden ser más innovadores, tiene que ser a costa de ser incluyente y protector. Y si deciden ser más protector, tiene que ser a costa de ser más innovador. Y yo creo que esto no es cierto para nada. Porque por lo menos hay tres tipos de políticas que los harían más innovadores y más protectores e inclusivos. La política de mercado, el modelo danés de mercado laboral, la educación y la competencia. Vamos a decir algunas palabras al respecto. Yo les hablaba acerca del aumento de la tasa de mortalidad entre los trabajadores no capacitados de edad mediana en Europa. Si vamos al mercado laboral de Dinamarca, cuando se pierde el trabajo en Dinamarca, por 2 años se recibe el 90% del sueldo. Eso se llama seguridad flexible. Ahora, si miramos la salud de un trabajador en Dinamarca en una empresa que cierra y se compara con la evolución de la salud de un trabajador con una edad similar, educación y experiencias similares en una empresa que no cierra, no van a ver un efecto de perder el trabajo en Dinamarca, ni, por ejemplo, en la ansiedad, en las pastillas para dormir. No aumenta la probabilidad de ir por problemas circulatorios al hospital y no hay cambios en la mortalidad. La seguridad flexible protege a los individuos, pero además es mucho más fácil para las empresas hacer destrucción creativa porque saben que el sistema se hace cargo de los empleados y los protege. Entonces, cuando se introduce el sistema Flex Security, seguridad flexible, se ven más innovadores sin necesidad de volverse más protectores. Y todos tenemos que aprender de ello. Quiero hablar ahora acerca de la educación. La educación es un cuadro muy importante porque muestra la probabilidad de inventar como función de los ingresos de los padres. Si uno está a la izquierda en esta imagen, se basa en los datos de Estados Unidos actuales. Estos son los datos históricos y estos son en los de Finlandia. Es mucho más probable que se innove si tenemos padres más ricos, si tenemos padres en el tramo de ingresos superiores. Me sorprendió mucho que esto también ocurría en Finlandia, porque ahí la educación es totalmente gratis y de alta calidad. Pero lo que ocurre es que en Finlandia los padres de mayores ingresos también son padres más educados. Lo que hacen es transmitir conocimiento y aspiraciones a sus hijos. Cuando yo controlo por la educación parental en Finlandia, baja la curva, porque en efecto la razón por la que hay una relación entre los ingresos de los padres y la probabilidad de inventar también en Finlandia es porque los padres de mayores ingresos en Finlandia tienen más conocimientos y lo transmiten igual que las aspiraciones a sus hijos. Pero sigue siendo un misterio para mí si el sistema es tan bueno en las escuelas. El input de los padres, el insumo de los padres no debería importar. Y solo en 1970 Finlandia hizo una reforma para la educación, para que la educación de alta calidad fuera de amplio acceso. Entonces puede inventar a alguien que tiene padres que están en este lado. Déjenme retroceder un poco.
Aquí yo comparo la probabilidad de inventar para un niño cuyos padres pertenecen a un cierto nivel de ingresos y que fueron a la escuela en Finlandia antes y después de la reforma, y pueden darse cuenta que hay una probabilidad relativa de inventar cuando están difiere la capacidad de inventar después de la reforma dependiendo del ingreso de los padres. Se fomenta la capacidad de inventar de los niños que estaban aquí. Lo que ocurre es que la reforma de Finlandia de 1970 hizo que hubiera mucho más innovadores en Finlandia. Tenemos un problema, y ustedes tienen el problema, lo tenemos en Francia. Tenemos muchos Einsteins perdidos, muchos niños muy inteligentes y que pueden transformarse en innovadores, pero nacen de familias pobres y no reciben los conocimientos para transformarse en innovadores. Lo que hizo la reforma en Finlandia de las escuelas hizo que esos niños se pudieran transformar en innovadores. Con esta reforma, Finlandia se transformó tanto en un país más innovador, porque muchos más personas eran capaces de innovar, y a la vez más inclusivo, porque se podía participar en el proceso de crecimiento. En Portugal se hizo una reforma similar que la que se usó en Finlandia en 1970, y las pruebas PISA subieron. Y esas son las reformas que hay que emular. Francia debería comprometerse en una reforma similar, no sé en Chile, pero si toman el problema en serio, en otros países también, la educación es una gran fuente. Si se aseguran que los niños más pobres puedan innovar tanto como los más ricos, ese es un enorme potencial de crecimiento. Pueden aumentar el crecimiento muchísimo, y así es como Ravel y otros han señalado ese punto. La educación es algo que entonces que los vuelve más innovadores y más inclusivos. Ya mencionaba Flex Security, la seguridad flexible, y ahora la educación. Acuérdense la competencia, el crecimiento bajó mucho en los años 2000 en Estados Unidos porque las superempresas fueron reemplazadas. Si ustedes reforman la política de competencia en Estados Unidos y en otros países para que sea más pro innovación y pro ingreso, lo que va a ocurrir es que se fomenta la innovación, pero al mismo tiempo acuérdense que el ingreso a la innovación es una fuente de movilidad social. Al hacerlo también vamos a impulsarla. Una mala política de competencia es pro innovación y pro inclusión, y esa es otra forma de volverse más innovador y más inclusivo. Y por último, quería simplemente decir que yo les decía que el gran problema era que los innovadores de ayer intentaban utilizar esa nueva innovación. Se requiere que el Estado tenga una política de competencia. El problema es que puede verse bloqueado por las empresas. Lo vimos en Corea, lo vimos en Japón. Las empresas incumbentes podían comprar. Cuando veo a Elon Musk en la oficina oval, no me siento muy tranquilizado porque es una empresa privada, está en la oficina oval. ¿Qué ocurre? Y ahí es donde la sociedad civil es importante, porque la sociedad civil es el guardián que denuncia la colusión entre las empresas incumbentes y el Estado, y se asegura que el Estado desempeñe su papel para que se produzca la competencia y la rotación. Si no hay nuevos que ingresen, no tenemos un ingreso sostenido. En el corazón del crecimiento están los nuevos talentos y las nuevas empresas, y tenemos que asegurarnos que esto ocurra. Para ello hay que minimizar la colusión entre las empresas incumbentes y el Estado, y ahí es donde la sociedad civil es tan importante. Bueno, ese es el libro, traducido también al español, y que ustedes puedan leer. La economía de la destrucción creativa, investigación basada en esos autores. Y quiero mostrarles esta imagen porque estoy en Chile y porque esta imagen a la izquierda tienen a mi padre cuando tenía 40. Yo me veo de más edad que mi padre allí, y ahí está su mejor amigo, Roberto Mata, y tienen el cuadro de Mata ahí, y estos fueron mejores amigos en Francia siempre. Crecí con Mata, crecí con Federica, que es su hija, y Mata era como un tío para mí, y quería mostrarles esta fotografía. Mata estaba obsesionado con la innovación, tenía formación de ingeniero, o lo obsesionaba la física y las matemáticas, y de ahí sacaba su inspiración para los cuadros, siempre buscando innovación, inventando la cuarta y la quinta dimensión, aprendiendo de las matemáticas. Yo quería que yo le
explicara la teoría catastrófica y hizo algunas pinturas a partir de ahí. Ha sido muy grato para mí estar en Chile y poder honrar a esta gran amistad y larga amistad de mi padre y Mata. Viajaron muchas veces juntos, eran inseparables, vivían en la misma cuadra y para mí ha sido, como yo lo decía, una especie de tío. Le debo tanto a lo que hay en esta fotografía. Muchísimas gracias. Agradecemos a Philippe por... Hemos aprendido que la innovación es básica para la movilidad social. Tenemos que medir por Gini, es fundamental también. Tenemos esa innovación que paradójicamente inspira rentas monopólicas que puede bloquear otros ingresos. Hemos visto cómo el calvideo puede tener un impacto en la innovación. El crecimiento está positivamente correlacionado con mercados más competitivos y dinamismo de las empresas. La automatización, la inteligencia artificial correlacionados con el empleo total probablemente, pero también la importancia de mejorar el capital humano para innovar o para trabajar en empresas más grandes y productivas, muy importante para nuestra región, porque nuestra fuerza laboral en general se encuentra en empresas de menor productividad. Todo esto sugiere que hay lugar para inversiones que aumenten la competitividad, que fomenten la innovación y que minimicen las barreras de ingreso al mercado, que sean dinámicas y resilientes para invertir en capital humano y que puedan apoyar estos objetivos. Pero también las mejores políticas públicas pueden apoyar a las personas y al medio ambiente con una sinergia. El profesor Ardell nos daba conclusiones con comparaciones extremas. Tenemos que ver las diferencias entre Estados Unidos y Europa. Los países más ricos de Latinoamérica tienen como 20.000 millones al año, muy diferente de los Estados Unidos. Por favor, tenemos aquí al ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda de Chile, que fuera presidente del Banco Central de Chile, director del programa Director World Governance en el Banco Mundial, previamente en la OCDE y formalmente en el BID. Un autor muy publicado, el ministro Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas de Paraguay. También fue gobernador del Banco Central de Paraguay entre 2013 y 2018 y representa a la Junta de Gobernadores de FLAC. Y Andrés Velasco, decano de la Escuela de Economía en Londres. Él fue ministro de Hacienda en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y también ha tenido puestos académicos en Harvard y Columbia que lo han publicado muchísimo. ¿Cómo interpretan estas ideas de las que hemos estado hablando hoy día con el profesor Ayán? ¿Cómo traerlas a América Latina? Quiero señalar que en el último panel, Bernardo Larraín de Colbún, que es una compañía chilena de servicios públicos, mencionaba que habían minerales para energía limpia, pero se requerían 5.000 permisos regulatorios. Y esto la permisología mencionaban ayer, de la cantidad de permisos que hay que obtener antes de emprender. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Muchas gracias, Amanda, y muy buenas tardes a todos. Fue una gran presentación la del profesor Ayán. Creo que cuando el profesor Ayón nos plantea esta idea de combinar Estados Unidos con Europa, lo que él más destaca es cómo la innovación es parte de la manera de resolver esta supuesta tensión entre desigualdad y crecimiento. Y cuando hablamos de innovación en América Latina, donde tenemos no solo problemas de desigualdad, sino que también de bajo crecimiento, y donde las tendencias de productividad también van a la baja. De hecho, en Chile discutimos mucho sobre el estancamiento de la productividad, como si fuera solo un problema chileno, pero aquí
vemos en toda la estructura de este seminario que es un problema global. Pero tenemos que preguntarnos cómo países donde su capacidad productiva está muy concentrada en recursos naturales, cómo en esos países uno incorpora el tema de la innovación. Y creo que cuando nos vamos a las industrias concretas y los desafíos que tienen, lo que vamos a encontrar es que industrias basadas en recursos naturales también son intensivas en innovación. Y cada vez lo tienen que ser más. En parte por las mismas regulaciones. Porque es cierto, cuando hablábamos de industria extractiva, etcétera, cuando hablábamos de la minería y la minería como una industria sucia en el pasado, con muy mal prestigio, hoy día lo que vemos es que toda la industria minera, particularmente la minería del cobre, se va moviendo en la dirección de una industria más verde, que se está transformando en sus procesos, en el uso del agua, en el uso de la energía, en la relación con las comunidades. Esa es la gran innovación que hay en la minería en estos años y lo estamos viviendo en Chile. Y eso requiere mucha innovación, no solo a gran escala, sino que también a una escala más pequeña. Y eso que está ocurriendo en la minería también ocurre con la agroindustria. Exportar cerezas a China hace algunos años podía parecer totalmente impensable. Hoy día cierto, este verano fue el mayor impulso de la actividad económica en Chile. En la generación de energía, cierto, Bernardo Larraín es presidente de una compañía que pasó de construir plantas de generación a gas a construir plantas eólicas como la que está a punto de inaugurarse en los próximos días en el norte de Chile. Eso requiere mucha innovación. Requiere mucha innovación si además pensamos qué es lo que significa el desarrollo de una matriz energética basada en energía renovable. Eso a su vez es la base para el desarrollo de una serie de otras industrias intensivas en energía que en Chile eran impensables en el pasado cuando dependíamos de la importación de hidrocarburos. Y si lo llevamos al caso del hidrógeno verde, mayor todavía, ¿cierto? Porque tenemos no solamente procesos químicos, no solamente tenemos procesos industriales, sino que el desafío de transportar hidrógeno verde desde Chile hasta otros lugares del mundo. Entonces, yo quisiera despejar esa idea de que economías que tienen una base de recursos naturales son economías donde la innovación es pobre. Y luego, ¿cómo ocurre esa innovación? Creo que lo vamos a poder discutir un poco más adelante, pero creo que una de las maneras de ligarlo al tema de la equidad tiene que ver con hasta dónde la innovación se produce de manera, llamémosle, horizontal, en el estrato de grandes empresas, y hasta dónde existe el espacio para que empresas más pequeñas que son capaces de innovar sean capaces también de crecer y competir con las empresas de mayor tamaño. Pero eso lo voy a guardar para un comentario posterior. Volvemos a ese tema. Ahora, ministro Fernández Valdovinos, ¿cómo es su perspectiva? Dado Paraguay es una economía relativamente pequeña, pero muy abierta. ¿Cómo está adaptando a estas realidades que estamos viendo? ¿Cómo promover la innovación y la competencia? Bueno, en primer lugar, felicitaciones, Filipe, por la presentación. La verdad que después de tu presentación nos va a hacer ver a todos nosotros tres de que estamos haciendo en cámara lenta las cosas. Yo realmente sabía de tus cualidades como académico, pero la pasión esa que tenés, y con el perdón de los hermanos chilenos, solamente lo vi en el estadio cuando jugó Paraguay-Chile la última vez, ahí en Asunción. Así que admirable. Bueno, tocaste una serie de puntos, ¿verdad?, que son súper importantes, y tal vez de educación, que creo que todo el mundo siempre hablamos mucho. Yo ahí lo único que voy a decir es
lo que le tenemos que dar a la gente nosotros en las políticas públicas es la oportunidad de la gente que se eduque, que tenga la oportunidad de tener una buena salud, oportunidad que después con ese capital humano pueda conseguir un mejor trabajo. Entonces no quiero entrar mucho en eso porque siempre hablamos de esa cuestión. Hablamos un poco menos en dos cuestiones. La cuestión de innovación, la cuestión de entrada y salida de firmas, que me parece muy, pero muy relevante. América Latina tiene mucho por hacer todavía en la facilidad de hacer negocios. ¿Y por qué menciono eso? Porque justamente la salida medio que a veces es fácil, ¿verdad? Porque las empresas quiebran, a pesar de que no quiero yo atenuar la importancia de tener una muy buena ley de quiebras para las empresas, que sea una salida, digamos, bastante disciplinada y no tenga muchos traumas. Pero muchas veces la cuestión de la entrada de las firmas es la que es muy importante, la facilidad de hacer negocios. En varios de nuestros países de la región, de acuerdo a cualquier indicador que se use, realmente es un grave problema. Nosotros nos tomamos en serio eso porque podemos tener toda la macro que mencionás, pero si realmente viene el inversionista y después demora por la burocracia, por lo que dijo Mario de la cuestión del, bueno, la papelología o algo así tendría que ser, la cantidad de papeles que tenemos que meter no sirve. Estuvimos haciendo mucho esfuerzo en eso. Ayer salía un indicador, o la semana pasada en realidad salía un indicador del centro Adam Smith de la Universidad de Florida. Nos puso muy contentos nosotros, nos ponía a Paraguay como el país donde más rápido se hacía la apertura de empresas, eran menos de 15 días donde se tenía todo. Y realmente nosotros tenemos que facilitar esa entrada, porque la entrada es nueva gente, nuevos pensadores, nuevas ideas, y eso es lo que te trae la innovación realmente, y eso es lo que nos permite tener todo el crecimiento económico, darle oportunidades a la gente de que finalmente se mueva a lo largo de la escala social. Entonces, esa cuestión de mejorar el clima de negocio, facilitarle la entrada a la gente para que realmente pueda crear su empresa, yo creo que va a ser clave para toda nuestra región. Tengo varias ideas en la cabeza, pero una cuestión más. Aprovechando de que estamos en el evento del BID, hablamos mucho de lo que pueden hacer los gobiernos, las políticas públicas, pero acá tenemos y hemos determinado con los gobernadores dos cuestiones que van a ser clave de acá a futuro también para esta cuestión de innovación y demás. Lo que hicimos con el BID Lab y lo que hicimos con el BID Invest, que justamente es fortalecerlo financieramente de tal manera de que a futuro sean el instrumento financiero adecuado. Porque ¿cuál es el problema muchas veces? Innovación, si hacemos rápida la concepción, no es precisamente Google como está Google. Se empezaban en un garage. Es esa empresa chiquitita que nadie conoce, que ni siquiera tiene acceso al financiamiento. Entonces, ¿cuán importante es tener estas líneas de financiamientos adecuadas para las empresas? También en Paraguay tenemos una historia importante. Lanzamos un producto a través del Banco Nacional de Fomento para las pequeñas y medianas empresas y es un éxito enorme porque podés tener buenas ideas, si no tenés acceso al financiamiento no te sirve de nada porque no vas a poder materializar las ideas que tenés. Y allí tenemos que trabajar juntos, no solamente los gobiernos, sino también, digamos, los multilaterales para esforzar, digamos, ese financiamiento que va a ser fundamental para todo lo que nos hablaba anteriormente Philip. Así que, bueno, por ahora paro. Pero más o menos son mis primeras ideas con respecto a esta presentación fantástica que escuché ahora. Sí, muchas gracias, ministro, y muchas gracias también por mencionar al BID Lab, ¿no? Que es un brazo muy único en el mundo de la banca multilateral que justamente intente financiar innovación, porque el venture en el mundo es muy concentrado al norte. Así que muchas gracias por mencionarlo. Ahora, profesor Velasco, ¿cuál es su prescripción? ¿Qué está detrás de ese crecimiento que ha estagnado? ¿Y qué dices de esta comparación Europa-Estados Unidos para América Latina? ¿Cuál comparación? ¿Estados Unidos de hoy o Estados Unidos de hace un par de meses? No es la misma cosa. Sin comentario. Bueno, antes que nada, gracias a mi amigo Eric Parrado, economista jefe del BID, por habernos invitado. Un gusto compartir con mi colega y amigo Filipe Aguión de LSI y honrado de estar junto a dos ministros que son los que tienen el poder y tienen la plata. Yo soy a estas alturas un mero académico, así es que doblemente honrado de estar acá. A ver, yo creo que el qué lo tenemos más o menos claro, es el cómo el que cuesta. O
Philippe lo dijo con todas sus letras, las sociedades no crecen a menos que la productividad suba, la productividad sube cuando las sociedades innovan. Mario añadió que la innovación no es solamente en alta tecnología, también puede ocurrir en la agricultura o en la minería, y eso requiere un conjunto de instituciones que más o menos entendemos y más o menos conocemos, y lo que es muy importante, nada de esto está reñido con una potencial mayor igualdad, sino que todo lo contrario. De hecho, hay una coexistencia feliz. Una sociedad, por ejemplo, más a la europea, que da más garantías, que tiene más seguridad, bueno, le da más espacio a un joven para innovar, porque sabe que si se cae una vez se pondrá de pies y seguirá adelante. Entonces creo que en América Latina el problema no es el qué hacer, el problema es el cómo hacer. Porque vaya que nos cuesta tomar decisiones en el contexto de democracias que son importantísimos de preservar y de perfeccionar, pero que seamos francos, no funciona muy bien, donde llegar a consensos sobre las cosas que importan es muy importante, y donde el debate sobre el crecimiento se suele ir en otras dimensiones. No quiero entrar en el debate de si cuánto importan o no importan los impuestos, hay una larga literatura al respecto, pero si yo miro la prensa en América Latina, parecería que lo único que dictamina el curso del crecimiento es si el ministro de Hacienda subió o bajó los impuestos. Y creo que cuando hablamos, por ejemplo, de innovación, esa no es la variable clave. Algo muy importante, Philippe lo dijo y lo quiero resaltar, para que haya innovación tiene que haber competencia, porque quienes innovan y se vuelven ricos suelen decir, bueno, a mí me fue bien, cierro la puerta que no entren otros. Y por lo tanto, las leyes de promoción de la competencia, de la libre competencia, son absolutamente claves. Lo sabemos, ¿cuál es la dificultad? De nuevo, política. A mí me tocó tramitar una ley de la libre competencia en Chile el año 2009 y finalmente la sacamos, pero tardamos años con oposición virulenta de los partidos más conservadores que decían, no, es que eso no es necesario. Por aquí anda Luis Felipe Céspedes, que fue ministro de Economía y que también le tocó tramitar una segunda pata de la legislación para promover la libre competencia en Chile, y vaya que fue difícil. Entonces, resumo, yo creo que gracias a economistas e investigadores como Philippe y tantos otros, tenemos razonablemente claro el panorama de cuáles son las 3, 4 o 5 cosas que sería necesario hacer, pero vaya que nos cuesta políticamente. Y doy un último ejemplo, la flexiseguridad. ¿Qué países tienen mucha innovación, bajas tasas de desempleo y crecimiento? Los países que tienen mercados laborales en que hay flexibilidad, en que se puede entrar y salir, se puede contratar y se puede despedir, pero donde el trabajador que es despedido tiene seguridad. Yo propuse esto en el 2008, siendo ministro de Hacienda, fui a Dinamarca, invité al ministro del Trabajo de la época, que me dijo que llegaba, se subía al avión, al final no se subió al avión, lo confieso, era una gran idea que rebotó, no tuvo apoyo alguno. 15 años más tarde sigo pensando que era una gran idea. Resumo entonces, el problema no está en llegar al diagnóstico, el gran problema es cómo nos ponemos de acuerdo para llevar ese diagnóstico a la práctica, y es ahí donde tantos países de América Latina, me temo, reprobamos el examen. Exacto, y usted tiene un libro que viene pronto sobre la importancia de la factibilidad política, ¿no es cierto? Así es, así es. Bueno, entonces esperamos para la próxima asamblea para escuchar más. Ahora pasando de nuevo al ministro Marcel. Bueno, hemos escuchado de estos desafíos políticos, cómo limiten. ¿Cómo ves el tema de la relación entre el crecimiento y la desigualdad? ¿Cómo balancear estos temas de seguridad y protección al trabajador con estas políticas de competencia, de entrada y salida fácil, etcétera? Bueno, a ver, creo que el tema de protección, tenemos que pensar bien qué es lo que estamos pensando proteger. En el caso de los trabajadores, si uno observa lo que ocurre a lo largo de la vida de un trabajador, por supuesto no solamente tendrá empleo, una remuneración,
sino que probablemente va a enfrentar una serie de accidentes en el camino. Desde perder el empleo, una enfermedad, envejecer, ser víctima de un delito. Y el problema es que uno de los elementos que generan más desigualdad es el hecho de que cuando los pobres se enfrentan a esas contingencias, no tienen los activos con los cuales protegerse y recuperarse. Entonces, mi manera de entender el tema de la flexiseguridad es hasta dónde tenemos sistemas que son capaces de mitigar el efecto económico de esas contingencias. Eso que lo podemos ver a nivel de, en este caso, de trabajadores y trabajadoras, también lo podemos ver a nivel de las firmas y a nivel de las economías. A nivel de las economías tenemos, por supuesto, ciclos económicos, pero tenemos también en América Latina con mucha frecuencia desastres naturales. A nivel de las firmas, lo que nos encontramos es que también las firmas tienen aciertos y tienen fallas. Cuando hablamos de las firmas, el concepto de protección es un concepto que tiende a estar, vamos a decir en inglés, all over the place cuando se trata de las empresas de menor tamaño. Los políticos de todo el mundo, también muchas veces los organismos internacionales, tienen una gran obsesión con las empresas de menor tamaño. Pero a veces la aproximación que tienen a este sector es una aproximación de protección, que es tratar de mantener las cosas más o menos como están, en lugar de una perspectiva de promoción, que es permitir que las firmas pequeñas, innovadoras, sean capaces de crecer y competir con las firmas más grandes. Acá en Chile, hace unos años, el Banco Central hizo un estudio sobre productividad a nivel de firmas y testeó las hipótesis midió entrada, salida, cambios en productividad, crecimiento, etc. Un poco después hizo un estudio sobre el mercado del trabajo para evaluar la movilidad en el mercado del trabajo. Y entonces en Chile hay dos cuestiones que son bien características y que yo creo que explican parte de lo que observamos en materia de productividad. Primero, que las firmas más productivas no son las que crecen más. Y en segundo lugar, que hay una enorme movilidad en el mercado del trabajo. Hay un gran turnover, ¿ah? Pero es un turnover espurio, en el sentido que el movimiento de los trabajadores no es necesariamente hacia firmas más productivas, ni tampoco como resultado de ello mejoran sus remuneraciones. Entonces, ¿qué es lo que, a mi entender, está detrás de estos dos fenómenos? Está, por un lado, el hecho de que las políticas que tenemos para proteger a las pequeñas empresas ponen un impuesto muy grande al crecimiento. Y por otro lado, que la concentración de los mercados hace que los incumbentes tengan una serie de mecanismos para defenderse de los desafíos de los ascendentes. Por supuesto, hay aquí un gran desafío para las políticas públicas, con un grupo importante de organizaciones de pequeñas empresas. Aquí veo uno de sus dirigentes aquí sentado en primera fila. Trabajamos en el diseño de un sistema de impuesto a la renta que, por un lado, genera un mecanismo muy simple de formalización de microempresas en sus inicios a través de un esquema de monotributo. Después permite que la gran mayoría de las pequeñas empresas se acojan a un sistema de tributación transparente en el cual se pagan impuestos los dueños de las empresas más que las empresas. Y luego tienen una transición hacia el régimen más general de tributación que les permite usar créditos tributarios que se generaron durante su etapa de pequeña empresa. Y por lo tanto, suavizan la transición
hacia un estatus de empresa de mayor tamaño. Eso lo conversamos unos días con algunos parlamentarios de oposición y les dijimos, de todo lo que estamos trabajando en impuesto a la renta, esto no lo vamos a abandonar, porque nos parece demasiado importante para la dinámica de nuestra economía, para la capacidad, para generar mayor productividad, para premiar la innovación y para generar competencia. Entonces, todo esto tiene que ver con distribución, ¿cierto? Porque hablamos de rotación en el mercado del trabajo, hablamos de protección social y de movilidad de las empresas, y creo que eso es lo que al final nos permite conectar los temas de innovación con equidad o protección social. No, muy interesante la iniciativa y estaremos viendo cómo evoluciona. Ministro Fernández, Paraguay ha mantenido una estabilidad macroeconómica en un contexto difícil en los últimos años y felicitaciones realmente por Paraguay a llegar al grado de inversión. ¿Cómo han sido las políticas que han contribuido a esa estabilidad y cómo se está utilizando esa estabilidad para generar mayor productividad? Gracias por el concepto. Mira, la verdad es que gracias a eso tenemos un poco de resiliencia para, digamos, enfrentar todos los desafíos que tiene este mundo dinámico, porque estaba mencionando si cambió mucho el antes o después de enero, ¿verdad? Pero ese es uno de los shocks nomás que por lo generalmente nos vienen. Hay muchos shocks que nos vienen, entonces tenemos que tener esa capacidad de resiliencia. Como dice el presidente de mi país, la ventaja de Paraguay es que vive en un vecindario bastante complejo. Estamos rodeados por dos gigantes que no siempre son bien comportados, y entonces estamos medio que acostumbrados de hace 200 años de tener este tipo de volatilidades alrededor nuestro. Eso nos da un poco de resiliencia. Ahora, yo siempre digo, las crisis son oportunidades también. Es cuestión de que uno lo vea de esa forma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta tendencia que tenemos ahora de mayor proteccionismo, si bien yo considero es proteccionismo vis a vis de los Estados Unidos y no generalizado todavía, por lo menos contra todo el mundo, y explotemos otros caminos. Le decía hoy a un periodista, justamente me preguntaba, y bueno, ¿y qué pasa si te imponen los 25% de impuestos para la carne paraguaya? Y bueno, la carne paraguaya yo confío de que es de buena calidad, y si no va ahí se va a ir a otro lado. Tenemos otros 120 lugares donde podemos llevar la carne, y espero que consuma mucho. Vos estás más lejos, pero acá, Mario, espero que comes un asado con carne paraguaya de vez en cuando. Porque tenemos otros mercados, entonces es cuestión de ver, nos cierran uno y abrimos otros lugares. Entonces tenemos que empezar a no obsesionarnos con un solo lugar. Si bien es la economía más poderosa del mundo, necesitamos buscar alternativas cuando ocurre ese problema. En nuestro caso en particular, básicamente lo que estamos buscando mucho es insertarnos mucho más a nivel regional. La gente nos pregunta porque tenemos relaciones con Taiwán, y bueno, pero te estás perdiendo China. Y nosotros le decimos, sí, pero China me queda a millones de kilómetros y yo tengo mi China al lado. ¿Y quién es mi China al lado? Es Brasil. Entonces lo que nosotros estamos potenciando es justamente la integración económica y productiva de la economía paraguaya en Brasil, que es nuestro gigante. Y Brasil no importa si no crece, por ejemplo, en la parte de autopartes que le estamos suministrando a través de Maquila. No importa si no crece, porque todos los años va a seguir comprando 3 millones de autos, independientemente si crece o no. Tal vez si crece va a comprar 3 millones 500, pero si no crece va a comprar 3 millones. Entonces todos los años tenemos que proveer autopartes para 3 millones de autos. Entonces estamos aprovechando esas ventajas regionales que todavía no están totalmente explotadas. Entonces, ¿nos sirve la macro? Sí, porque a partir de una macro la gente puede invertir, puede innovar, puede crecer. Si no hay macro no existe nada. Yo siempre digo, es la mesa, las 4 patas, la política fiscal, la monetaria, la cambiaria y la financiera. Son las 4 patas de una mesa llamada la macro, y sobre eso se construye la economía.
Y vaya que en América Latina a veces falla una de las patas y se nos cae todo lo que construimos encima. Entonces, las políticas macro tenemos que tomarlas seriamente, no podemos perderlas, tenemos que volver a lo básico. Después de la pandemia hubo mucho desarreglo en términos de la macro, ahora tenemos que volver a converger y dentro de eso salirnos también, beyond de macro, porque ahí tenemos que hablar de estas cuestiones de innovación, de estas cuestiones digamos, de oportunidades para la gente, porque de lo contrario no vamos a alcanzar el nivel de desarrollo ni económico ni social que todos queremos, que todos estamos anhelando. Entonces, basamos mucho nosotros la cuestión de nuestro plan estratégico a futuro en tener la buena macro y después complementar eso con otras cuestiones. Y una última cosa, porque me preguntaste, bueno, ¿cuáles son las políticas que implementamos? Y yo quiero más que decir las políticas, son las mismas de siempre, la fiscal conducente, la monetaria, perdón, en manos de un Banco Central Independiente. Quiero comentar una anécdota de lo que fue cuando yo llego al Banco Central en el 2013 y se estaba por lanzar un libro que era por los 70 años del guaraní. Nuestra moneda ahora ya tiene 81 años. En ese entonces eran los 70 años. Y el libro se llamaba El guaraní, un símbolo de la estabilidad, algo así. Y la última parte es la que quiero resaltar. Decía una conquista de la sociedad. ¿Y por qué decía el libro una conquista de la sociedad? Porque no dependía del político de turno, del gobierno que está en la cabeza. Es la sociedad la que te demanda que vos no hagas locuras en la parte fiscal ni tengas una inflación de 2 dígitos o mucho más. Entonces, ahí está la importancia de las políticas, o el secreto del éxito, yo creo, de Paraguay, cuando la sociedad se convence de que esa es la base sobre la cual construir la economía. Ahí tenemos medio camino recorrido para el desarrollo de nuestros países. Sí, de acuerdo. Y yo creo que eso conecta muy bien con esos estudios que se está haciendo sobre el tema de factibilidad de políticas, políticas de Estado. Cuéntanos un poco de sus perspectivas sobre estos temas. Sí. Escuchando a Carlos, a mí me surge, antes que nada, una reflexión, para no ser tan pesimista, digo yo, ¿no? Porque cuando hablamos de América Latina siempre es fácil listar las cosas que hemos hecho mal o que no hemos hecho, pero resulta que tú ejemplificas muy bien algo que hemos hecho bien. Yo soy lo suficientemente viejo para recordar que hace 30 años atrás había gente que se paraba en un escenario como esto y decía, no, los déficits fiscales no importan, la inflación es estructural y por lo tanto no hay nada que podamos hacer, etcétera. Bueno, respecto a eso en América Latina, primero aprendimos y segundo, generamos consensos políticos e instituciones. Los bancos centrales de América Latina, con un par de excepciones que no voy a mencionar para que nadie se me enoje, pero los bancos de América Latina, los bancos centrales son serios, son profesionales, son creíbles. Tenemos aquí 2 banqueros centrales transformados en ministros de Hacienda y qué buena tendencia es esa. Y como todos ustedes saben, en el último reventón inflacionario, los bancos centrales de América Latina subieron las tasas, contrajeron la demanda agregada y bajaron la inflación antes que Estados Unidos y antes que Europa. Algo que hace 30 o 40 años habría sido impensado. Por lo tanto, primera idea, no todos lo hacemos mal, a veces hay consensos, hay instituciones que se van forjando, que se vuelven, como tú decías, social y políticamente aceptadas y aceptables, hay que cuidarlas, por supuesto. La pregunta entonces es cómo hacemos eso mismo, pero en otras dimensiones. Y yo quiero creer que es posible. Un mercado laboral que tiene flexiseguridad, para quedarme 30 segundos en el mismo ejemplo, es un mercado laboral en que todos ganan. En que el trabajador tiene más alternativas de moverse de su actual empleo a un empleo más productivo con una mejor remuneración, pero al mismo tiempo si le va mal y se equivoca o su empresa quiebra, el Estado no solamente lo va a apoyar, sino que le va a dar un seguro de desempleo más generoso que el que tenemos en buena parte de la región. ¿Es políticamente fácil? No, es difícil. Porque una cosa que yo aprendí es que uno le cambia una coma al Código del Trabajo y saltan unos por aquí, cambias otra coma, saltan otros por allá, pero eso es absolutamente posible. Aprovecho de mencionar, tú decías que viene un libro en que he estado trabajando, hago un poquito de propaganda, pero es una propaganda relevante a la discusión que estamos manteniendo aquí, con otro colega de London School of Economics, Tim Besley, hace 1 año y medio atrás,
invitamos a 16 colegas a que participaran en el siguiente ejercicio. Este año se cumplen 35 años desde el Consenso de Washington. Y nosotros le preguntamos a estos 16 colegas, en esos 35 años, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos en política comercial? Philip y John Van Reenen contribuyeron el capítulo sobre innovación y crecimiento, macro, micro, monetaria, cambiaria, etc. El libro sale en pocas semanas más, lo pueden comprar, regalar para Navidad, en fin. Pero el punto que quiero hacer aquí es que en esos 35 años pasaron dos cosas. El mundo cambió. El surgimiento de China, el cambio del eje del desarrollo desde Europa y Estados Unidos hasta Asia, pero también la economía cambió. Y hay cosas que hoy día entendemos mucho mejor que hace 30 o 40 años no entendíamos bien. Si yo miro lo que tenía que decir el Consenso de Washington sobre crecimiento, ustedes me dirán, sí, era pro crecimiento. Vayan y relean ese documento y se van a dar cuenta que la palabra crecimiento está una vez en el trabajo original de Williamson y se refiere al crecimiento de las exportaciones. Porque el año 89 todavía operábamos con un concepto de eficiencia y de crecimiento muy primario. El concepto era, bueno, yo liberalizo los precios, los mercados hacen lo suyo y tenemos una economía que es eficiente en un sentido estático. Y me deshago de todas las rentas porque esa es la manera de que la economía sea aún más eficiente. ¿Qué sabemos hoy, 35 años más tarde? Que si te deshaces de todas las rentas, no hay crecimiento. Porque como aprendimos de Philip, los que innovan precisamente para hacerse de una renta. Los que en pocos meses lograron la vacuna contra el COVID, no lo hicieron por bolitas de dulce, lo hicieron para hacerse de una renta, porque yo patento una vacuna. ¿Cuál es la clave? La clave es que esa renta no es para siempre, porque la patente se agota. Y la clave es que si me vuelvo demasiado grande y demasiado gordo y demasiado rico, le ponga la pata encima a otros, eso hay que evitarlo. Y así como aprendimos en materia de crecimiento, aprendimos en una serie de otras dimensiones. Y lo que yo a veces temo es que ese aprendizaje que ha ocurrido en materia académica no siempre se traduce a los debates que tenemos en materia de política en la región, porque seguimos teniendo debates muy anticuados. Me baja los impuestos, me sube los impuestos. Ese es uno de los 15 posibles debates, ¿no? Pero hay tantos otros que sería tan importante tener. En Chile por muchos años hablamos de educación, pasamos 7 u 8 años hablando de educación y resulta que hablamos de todo lo que tenía que ver con educación, menos de lo que importa. Menos de cómo hago yo que un niño que viene de un hogar con poco capital social aprenda más. Hablamos si la educación debería ser pública o privada, con lucro, sin lucro, así o asá. Hablamos muy poco de aquello a lo cual yo hoy día me dedico, de lo que pasa dentro de la sala de clases, de cómo yo motivo mejor al profesor, de cómo yo le enseño mejor al profesor, de cómo hago que el currículum esté al día, en fin. Entonces, ¿cuál es mi pequeño ejercicio de propaganda? En este libro, como en tantos otros, no quiero decir que sea el único, tratamos de resumir qué es lo que en 35 años aprendimos, para que ojalá en los 35 años que vienen no nos quedemos pegados en esos debates del pasado que ya se han vuelto un poco aburridos, que tratemos de pensar en los debates que efectivamente sí son productivos. Ojalá. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta de la audiencia de Michael Piowar from the Milken Institute. Del Instituto Milken, que pregunta cuáles son las mejores formas para que los gobiernos democraticen el acceso al capital, o sea, mejorar el acceso a capital para las empresas pequeñas y medianas. Y quizá pueden combinar la respuesta a esa pregunta con algunos comentarios finales al reflexionar sobre la presentación del profesor. Y empezaremos con usted. Democratizar el acceso al capital requiere primero mercados de capitales profundos que sean capaces de entregar financiamiento de largo plazo en moneda local y para eso se requiere sociedades que sean capaces de ahorrar y sistemas financieros que sean eficientes en la capacidad de generar instrumentos de ahorro y de inversión. En el caso de las empresas pequeñas, por supuesto,
un tema fundamental es el manejo del riesgo y en la combinación de capital para invertir y financiamiento para invertir y financiamiento de capital de trabajo. Para eso hay instrumentos de manejo de riesgo que pueden administrar los gobiernos. En buena parte del mundo, recordemos que durante la pandemia se crearon una serie de mecanismos de garantía para permitir que el crédito se comportara de manera contracíclica. Y en muchos países eso efectivamente ocurrió. Eso que ocurrió durante la pandemia perfectamente lo podemos trasladar hacia el sector de empresas de menor tamaño. Entonces eso es lo que se refiere al crédito. En lo que se refiere al capital propiamente tal, la industria de capital de riesgo es la que en buena medida nos permite generar ese vínculo. Para eso hay mecanismos de política pública, regulaciones, incentivos, aportes mismos, fondos que a su vez enmarcan otros fondos que pueden contribuir en ese sentido. Entonces, creo que mecanismos hay. Si aquí en Chile nos vamos, no sé, 20, 25 años hacia atrás, nos vamos a encontrar con que el acceso al crédito de las pequeñas empresas era prácticamente nulo. Y fue un banco estatal, el Banco Estado, el que comenzó a abrir líneas de crédito, mecanismos de financiamiento que se fueron combinando con algunos otros elementos que permitieron que hubiera un acceso al crédito mayor. Por supuesto que hay una brecha grande todavía que cubrir. Y yendo al wrap-up, yo lo que diría es que lo que tenemos que pensar es en innovación que surge de distintas partes de la economía. Creo que cuando hablamos muchas veces de igualdad de oportunidades, la igualdad de oportunidades para innovar es probablemente uno de los mecanismos más importantes de movilidad social y de contribución al crecimiento. Voy a cerrar con una nota personal, así como el padre de Philippe se dedicaba al arte, entiendo yo. Mi padre era un pequeño empresario él instaló una placa solar en el año 74 en nuestra casa. Estuvimos varios años duchándonos con agua tibia, pero en la capacidad de identificar algo que tenía una proyección que hoy día la podemos ver. Fíjense que en ese caso era un pequeño empresario que se le ocurrió hacer una innovación casi a nivel doméstico. Entonces, si somos capaces de ir construyendo ese camino, creo que podemos tener economías mucho más vibrantes e innovadoras. No tenemos que avergonzarnos de tener industrias basadas en recursos naturales. Tenemos que pensar en el sistema de permisos como algo que facilita las inversiones y no las impide. Creo que esos son los elementos que tenemos que reunir para poder responder a estos desafíos de crecimiento. Bueno, muchas gracias, ministro. Ya corto nomás porque ya estamos pasados. Sí, estamos a tiempo, entonces. La cuestión de la pregunta es una cuestión básica pero muy importante para todos los países de la región, la cuestión de inclusión financiera. Y eso es algo fundamental y va a continuar siendo fundamental para todos los países acá de la región, porque realmente tenemos todavía mucho por hacer. Hay mucha gente que está excluida del sistema financiero y por tanto no tiene ni siquiera esa posibilidad ni de consumir ni de invertir, mucho menos de innovar. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho y así como mencionó Mario, nosotros empezamos ahora, tal vez estamos muy atrasados con relación a lo que es Chile, potenciar al Banco Nacional de Fomento para que esa pequeña y mediana empresa tenga ese acceso al crédito. Los primeros resultados son muy auspiciosos. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá que simplemente el gobierno dando una línea de crédito, tienen que ser bancos.
Y cuando hablamos de bancos, nos vamos a hablar de los 5 mayores bancos del mundo que se van a ir a prestarle a un microempresario allá en Paraguay o en el interior de Paraguay, allá en una ciudad que no sea Asunción. Entonces van a haber bancos especializados en toda la cuestión de pequeñas y medianas empresas, y eso lo tenemos que ver de muy buena manera. Y de la forma que veo que trabajan, hay un factor que es clave para mejorar el acceso a los sistemas financieros y por tanto tener mayor inclusión financiera por parte de estos agentes financieros que hay, que es tecnología. La tecnología es fundamental para tener el acceso. No sé si tengo acá, sí tengo acá, creo que está ahí. Mi teléfono, que no es más, esto ya no es más un teléfono, este es cualquier cosa menos un teléfono. Creo que lo que menos usamos es para hablar, ¿verdad? Pero esto para nosotros ha sido fundamental para tener una inclusión financiera en Paraguay, porque te llega a todo el país. El banco tradicional tiene sus sucursales y que no te llega a todo el país, no te llega ya en una estancia en el medio del Chaco paraguayo. Entonces, toda la parte del uso de tecnología, el uso de la información que contienen las transacciones que uno puede hacer, incluso mandando dinero, recibiendo dinero, es fundamental para procesar con tecnología y llegar a ese acceso que necesitamos nosotros, sí, porque al final de cuentas son los que más trabajo crean en un país como Paraguay y por tanto necesitamos incluirlo financieramente. Absolutamente, es una revolución realmente. Bueno, para concluir. Solo 2 ideas para concluir. Respecto de las pequeñas empresas. Mario lo dijo, pero lo dijo de modo ministerial, yo lo voy a decir de modo no ministerial. El problema con las políticas orientadas a las pequeñas empresas en América Latina es que las condenan a ser pequeñas para siempre. Lo que uno quiere es que las pequeñas empresas pasen a ser medianas y que las medianas pasen a ser grandes y que las grandes pasen a ser muy grandes. Y eso en nuestra región no ocurre. Hay estudio tras estudio tras estudio que nos muestra que si uno mira la distribución de tamaños de las empresas, América Latina es totalmente anómala. ¿Por qué? Porque estamos repletos de microempresas que nunca pasan a ser ni siquiera pymes, mucho menos empresas medianas o grandes. Y son inevitablemente, tristemente, empresas de muy baja productividad. Entonces, estamos todos de acuerdo que las pequeñas y medianas empresas son una cosa muy linda. Serían más lindas aún si dejan de ser lo que son y se vuelven grandes. Esa es la primera idea. La segunda idea es una celebración. Qué bueno que estemos hablando de crecimiento. Creo que pasamos por un periodo en América Latina algunos años atrás en que el crecimiento era una palabra sucia, una idea neoliberal, en fin. Y esa, por supuesto, es una tremenda equivocación. Mi gran amigo y ex colega del Harvard Kennedy School, Lance Pritchett, ha escrito muchos papers que argumenta y documenta una observación. No hay país que le haya hecho mella de verdad a la pobreza, a la exclusión y a la desigualdad sin subir el ingreso per cápita. Todos los indicadores de bienestar humano del UNDP están altísimamente correlacionados con el ingreso. Y por lo tanto, suponer que vamos a mejorar en la dimensión de integración social sin que haya innovación y crecimiento es absoluta y totalmente contradictorio con la teoría y con la experiencia del mundo. Por lo tanto, el crecimiento no es una cosa conservadora, anticuada, neoliberal, es al revés. Un instrumento, no el único, pero un instrumento clave para mejorar la vida de la gente en la región. Así es que gracias, Vid, por ponernos este y no otro tema en la agenda. Bueno, muchas gracias, Andrés. Y justamente el crecimiento, la productividad es al centro de nuestra nueva estrategia. Muchas gracias a todos, gracias audiencia y bueno, hasta la próxima.